Buenos días, chicos. Bueno, el tema que voy a dar yo es edema agudo de pulmón. Soy médico en el servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo. Yo creo que ninguno de ustedes te los conozco. Formo parte, soy jefe de trabajo, soy en práctico, en la facultad de la cátedra de clínica médica. El profesor adjunto, el profesor Juan José Estelutay, que ya se han comunicado con él, y los otros representantes están del grupo, están de la facultad, el doctor Ricardo Altobelli, la doctora Eva Nadir y la doctora Paola Varga. Los tres primeros, para decir los varones, estamos en el Hospital San Bernardo, mientras que las chicas están en el Hospital de Milagro y ya van a tener oportunidad de comunicarse. Bueno, el tema que yo voy a dar ahora es edema agudo de pulmón, que es un tema que es muy importante dentro de la patología cardiológica. De hecho, cuando ustedes sean médicos, lo cual falta muy poco, se van a enfrentar a lo que es un edema agudo de pulmón y tienen que saber cómo tratarlo, cómo reconocerlo. En algún momento, inclusive lo van a ver no solamente en las guardias de emergencia, sino también lo pueden ver en el consultorio externo y en las salas de internación cuando se descompensa un paciente. Bien, primero voy a presentar un caso clínico. En realidad esta clase ya la di en la Facultad de Medicina el año pasado. Fue una clase completamente interactiva, bueno, pero dadas las circunstancias, por el tema de la pandemia, no se la puede hacer interactiva por ahora. Bueno, el caso clínico que les voy a presentar, ustedes lo van pensando después, es el siguiente. Es un caso real. Eh, bueno, un paciente varón de 60 años que ingresa a la guardia traído por el SAMEC por disnea tan intensa. El SAMEC, en la mayoría de los casos, cuando ustedes hagan guardia o tengan la oportunidad de hacer guardia, la mayoría de los pacientes de emergencia los traen en el SAMEC, ¿no? En este caso, un paciente de 60 años y consulta por una sensación de disnea tan intensa, por eso pongo esta imagen, y una verdadera sensación de hambre de aire, ¿no? Va a decir que el paciente estaba con una excitación psicomotriz, desesperado por tomar aire e inclusive con esta imposibilidad de hablar, ¿no? Vale decir que este tipo de paciente es muy difícil de interrogarlo y es muy importante lo que dice el médico que lo trae en la ambulancia y lo que dicen algunos de los familiares que están presentes. Ante esta situación, ¿cuáles son los posibles diagnósticos que se plantea? Es una pregunta que ustedes deberían hacerse y bueno, que la había hecho en el aula, pero bueno, acá es imposible hacerla, que me la respondan. Eh, bueno, las causas de disnea severa, en donde el paciente se presenta en las guardias de emergencia con una gran sensación de falta de aire y hambre de aire, son las siguientes, ¿no? Una de ellas puede ser la reagudización severa del asma, el estado de malestar asmático más precisamente, el neumotórax espontáneo, también el edema agudo del pulmón, que es la clase que nos compete en este momento, el tromboembolismo pulmonar agudo, que es una clase que también te voy a presentar en el módulo de cardiología, también forma parte del módulo respiratorio. La cetoacidosis diabética, cuando ustedes se interiorizan lo que es la diabetes, van a ver que la cetoacidosis diabética existe un estado de acidosis metabólica en donde el paciente presenta una gran sensación de falta de aire por la acidosis y es una causa de disnea con un pulmón limpio. Otra causa es el EPOC reagudizado, que es típico para esta época que empiezan a consultar a los pacientes con EPOC reagudizado. Otra causa es el edema de glotis, frecuente de ver este paciente con atopía. La neurosis de conversión también es frecuente. Y en este aspecto van a ver que es un poquito más frecuente de ver en mujeres jóvenes que ingresan por una crisis de histeria y comienzan a hiperventilar. En realidad no les falta el aire, pero es como si les faltara. Entonces hiperventila y muchas veces pueden tener inclusive los dedos en esta posición, que es en tetania, porque si ustedes recuerdan de fisiología, la hiperventilación produce hipocalcemia y por eso el mecanismo puede aparecer una tetania transitoria. Otra causa de disnea severa es el distrés respiratorio del adulto, que lo van a ver luego en el módulo de respiratorio, pero acá vamos a hablar bastante de eso también, ¿no? Y finalmente hay que pensar también en un cuerpo extraño en la vía aérea, que es muy frecuente ver en los niños,
pero también en los ancianos, muchas veces inclusive por prótesis dentaria, o pacientes neurológicos que tienen trastornos deglutorios. Bueno, ¿usted cómo procedería? Esa es la pregunta que uno se haría. Bueno, primero, lógicamente, hay que revisar hasta el paciente, tratar de interrogar lo que se puede interrogar y empezar a tomar los parámetros vitales, que en realidad esto lo hace en la zona de triage, en la guardia de emergencia, está la enfermera, ¿no? Entonces, el paciente estaba con una presión de 210, 110, va a decir tenía una hipertensión severa, sistólica y diastólica, una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, respiratoria de 38, va a decir que el paciente estaba en el CIRS. Después, si ustedes quieren, pueden revisar lo que es, cuáles son los criterios de CIRS. El paciente estaba en febril, es importante para ir planteándose algunos diagnósticos diferenciales. La saturación de oxígeno era de 84% y presentaba cianosis central periférica. Va a decir que un paciente que impresionaba aguda, severamente comprometido y que requería un diagnóstico de urgencia y un tratamiento de urgencia porque en los próximos minutos tenía alta chance de morir. Bueno, el paciente estaba excitado, con disneas intensas, sus fluidos respiratorios audibles a distancia, y ustedes van a ver que los pacientes con edema agudo de pulmón muchas veces se siente un ruido muy semejante al de a una pava en ebullición, que es audible a distancia, que es característico. Es la misma sensación del agua cuando está hirviendo y ustedes lo sienten en una posición muy alta en la vía respiratoria, ¿no? A la ocultación, el paciente presentaba rales crepitantes bilaterales, bibasales, hasta 2/3 del pulmón, una situación de gravedad, lógicamente, y no presentaba ingurgitación yugular ni tampoco edemas periférico, y el resto SP, ¿no? Esto es un punto que tiene esta importancia porque muchas veces cuando vemos un paciente que tiene rales crepitantes y no tiene ingurgitación yugular y no tiene edemas periféricos, decimos este paciente no es de causa cardíaca la descompensación. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces en el edema agudo del pulmón se produce una congestión que es pulmonar, por eso es el edema agudo del pulmón, y no da tiempo a que se produzca la ingurgitación yugular ni el aumento de la presión venosa en central periférica. Parece que el paciente puede no tener edemas. Bueno, este es el electrocardiograma que se le realiza en el paciente. Ya van a tener inclusive en las clases de electrocardiograma de la cátedra. Básicamente podemos ver que es un ritmo que no es sinusal. La onda P la vamos a buscar en la derivación D2, le voy anticipando, y en la derivación B1. Y ustedes pueden ver que es un ritmo, es una taquicardia de complejos angosto y que es irregular. Si ustedes miden de acá a acá, no es lo mismo con esta distancia, con esta onda aérea. Va a decir que es un ritmo irregular, inclusive la altura de los complejos QRS es diferente, es decir, es una arritmia completa y es una fibrilación auricular, y dentro de la fibrilación auricular tenemos la que es de alta respuesta ventricular, como es este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta una pequeña colación de lo que es la FA, que seguramente en el capítulo de arritmias lo van a ver o lo van a leer luego, y que se pregunta mucho en el examen. Hay que tener en cuenta que la sístole auricular aporta un 25% de llenado ventricular, y por lo tanto cuando se pierde la sístole auricular, que es lo que sucede en una FA, se pierde un 25% de llenado ventricular o un 20%, y por otro lado, al tener una cavidad que está contrayéndose como una bolsa de víboras, por eso se llama fibrilación, en forma irregular, y una frecuencia cardíaca elevada, se produce una disminución del llenado de los ventrículos. Y si ustedes se acuerdan de la ley de Fran-Stern-Starling, cuanto mayor es la distensión de la pared muscular, mayor es la capacidad contractil, ¿no? Todos estos fenómenos se pierden cuando hay una fibrilación auricular, y por eso el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca, como en este caso, en un edema agudo del pulmón, ¿no? Después ustedes van a profundizar eso. Bueno, FA de alta respuesta ventricular. Bueno, esta es la placa que se le realiza en el paciente, ¿no? Acá pongo dos placas, una placa que es normal y una placa que es patológica.
Cuando a ustedes le digan que tienen que presentar una placa, tienen que presentar la siguiente forma, ¿no? Entonces, es una teleradiografía de tórax en proyección de frente, y este es un paciente que probablemente, siempre hay que decir probablemente esté en posición de pie porque no se ve la cámara gástrica. Es una técnica bastante adecuada porque está bastante centrada, muy bien centrada. Esto nos damos cuenta porque las clavículas están al mismo nivel, y la luz traqueal, que es esta, permite ver en el medio, en la apófisis espinosa de la columna vertebral cervical y dorsal, ¿no? Es decir, una placa correcta en su técnica. Si nosotros vemos los tejidos blandos, que no se lo puede apreciar bien acá, están conservados, los tejidos óseos también están conservados, no se ven fracturas. Y bueno, más adelante les voy a enseñar cómo se cuentan las costillas. Tampoco están ahí derrames pleural, y el parénquima pulmonar es normal. La silueta cardíaca es normal, el botón aórtico, y si ustedes realizan el índice cardiotorácico van a ver que es menos de 50, va a decir que es una placa, es un corazón normal en cuanto a su tamaño. Distinta esta imagen del lado derecho, que es una típica placa de un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, en donde vemos que está monitorizado, porque estos son los chupetes del monitor electrocardiográfico, y se ve que los ilios están gruesos, congestivos, iliófugos, y las periferias un poquito menos comprometidas, inclusive los vértices pulmonares. Esta es una placa típica de insuficiencia cardíaca con redistribución de flujo. Bien, acá tenemos otra placa en donde podemos ver que tiene un catéter, no sé si es parecía ser un catéter central, está monitorizado, no está intubado, pero un paciente que está con un cuadro respiratorio severo de edema agudo del pulmón, y esta es la típica ala infiltrado en hilios de mariposa, que se lo ve así desde los hilios del pulmón, ¿no? Esto es típico, ustedes pueden apreciar que la parte periférica está más conservada, ¿no? Esta es una típica placa de edema agudo del pulmón, inclusive pueden ver que está un poquito aumentada la silueta cardíaca, y la flecha lo que señalan es un programa aéreo que en algunos casos podemos verlo en un edema agudo del pulmón, ¿no? Y esta es una imagen por tomografía que ve más o menos lo mismo del mismo paciente. Esta placa se la muestro porque también es interesante. Se puede ver en los hilios, que son profundos, gruesos, anchos, y se puede ver esta línea que es sutil, horizontal, que ya deben ir pensando que es la cisura mayor, que está vista de frente, y que probablemente esté ocupado con una pequeña cantidad de líquido, por eso se la ve. En algunos casos, en condiciones normales, también se la puede ver, ¿no? Muchas veces a este término, cuando es un poquito más gruesa, se la llama cisuritis, que no es una terminología apropiada porque no hay inflamación, sino es líquido intercisural, ¿no? Y en algunos casos, en esta cisura, les voy adelantando, también se puede ver un pseudotumor pulmonar, que es la presencia de líquido en la cisura, que parecía ser como un nódulo pulmonar oncológico, es decir, un cáncer de pulmón, ¿no? Que ustedes también pueden investigar después, ¿no? Esta flecha está señalando las líneas B de Carley, que son líneas milimétricas, menos de 1 milímetro, de 1 a 2 centímetros, que aparecen en la periferia del pulmón, y que representa edema intersticial. Y esto es precisamente lo que busca la ecografía pulmonar, que hoy en día se la está utilizando para los pacientes con COVID-19, por el tema de que no se puede movilizar mucho para hacer las placas, ni tampoco las tomografías, ¿no? Eso para repasar un poquito lo que es la placa radiográfica. Bueno, esta es otra placa de un paciente con un edema agudo del pulmón, en donde se puede ver que está intubado. Este es un tubo orotraqueal que está correctamente colocado porque está arriba de la carina traqueal. Acá se ve el bronquio fuente, este sería el izquierdo, y acá está el derecho. Se ve un catéter de Schwann-Stengam. Y bueno, y acá lo que señala esta flecha es que en el edema tan agudo del pulmón, un signo cardiológico, radiológico más que todo, es la presencia de un engrosamiento peribronquial. Esto es una imagen de un bronquio visto de frente, por eso es una imagen radiolúcida, y una radioopacidad que lo rodea, que es edema peristembronquial, que es característico
de la insuficiencia cardíaca, del edema agudo del pulmón, ¿no? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y vayan haciéndoselo. Y línea B de Carley. Bien, distinto, y es bastante distinta esta placa, que para los ojos no experimentados puede ser semejante a las anteriores, ¿no? Este es un paciente que ustedes pueden ver que está gravemente enferma, ustedes se dan cuenta porque está con un tubo orotraqueal, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo, un catéter central, que para mi gusto debería estar un poquito más bajo, en la vena cava superior, está monitorizado, y lo que se puede ver que hay en broncograma, en aéreo, hay una condensación pulmonar que es bilateral, porque acá se ve otra y otra, y un paciente que tenía una neumonía por este neumococo y que hizo un distrés respiratorio en el adulto. Ustedes pueden ver que no es iliófugo y hay algunas zonas que están respetadas, ¿no? Como por ejemplo el vértice del pulmón, ¿no? Esto es una placa de distrés respiratorio en el adulto, paciente distresado. Bueno, entonces volviendo a lo que es el edema agudo del pulmón, vamos a ver que hay dos tipos. El edema pulmonar que es cardiogénico, que es el tema que nos compete en la actualidad, porque estamos en el módulo de cardiología, y tenemos el edema pulmonar no cardiogénico, que es el síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, aguda, y que lo traigo en la colación y voy a hablar también de ello porque nosotros estamos en la cátedra de clínica médica y nuestra cabeza tiene que ir un poquito más allá de lo que es un módulo de cardiología y porque el edema agudo del pulmón se confunde con muchas otras patologías, ¿no? Bien, aunque tienen causa distinta, el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, muchas veces puede ser muy difícil de distinguir desde un punto de vista clínico, inclusive radiológico, y de hecho puede suceder que un paciente tenga ambos tipos de edema, va a decir cardiogénico y un distrés respiratorio. Les doy un ejemplo, un paciente que hace un infarto agudo de miocardio, se broncoaspira o hace una neumonía intrahospitalaria, puede distresarse y hacer ambos tipos de edema agudo del pulmón, ¿no? Eso es para complicarlo esto un poquito más y para que sepan que medicina no es una ciencia exacta, 1 más 1 no siempre es 2 y que hay excepciones, ¿no? De la teoría a la práctica hay una gran distancia. Bueno, esta es una clasificación que es fisiopatológica, que en realidad no tiene ninguna importancia, sí la importancia de ver algunas causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos edema agudo del pulmón por aumento de la presión capilar pulmonar y en este caso sería el edema agudo del pulmón de causa cardiogénica, como el que ocurre en una insuficiencia en el ventrículo izquierdo, por hipertensión, por arritmia, por un infarto. Hay que tener en cuenta que cuando un infarto compromete más del 40% del área ventricular izquierda, puede producir un edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca, y cuando compromete más del 70% de esa área, puede dar un shock cardiogénico, ¿no? Después tenemos la estenosis mitral, la estenosis aórtica, la enfermedad venosa pulmonar, la hiperhidratación iatrogénica, y acá hago un comentario. En las salas de clínica y en realidad en todo el mundo, es muy frecuente que pacientes que son cardiológicos, pacientes con insuficiencia renal, inclusive ancianos, se los someta a un plan de hidratación muy amplio y esto trae consecuencias, lo que produce es una sobrecarga hídrica y un edema agudo del pulmón, ¿no? Por lo tanto, hay que manejarse con cierta precaución. Por ejemplo, renal crónico, paciente cardiológico, hay que dejarle un plan de hidratación a 7 gotas, esto después lo vamos a ver en la parte práctica, y en el anciano también, dentro de ciertos límites, también un plan de hidratación bajo, no más de 21 por minuto, 14 o menos, inclusive de acuerdo al estado del anciano, el estado hemodinámico. Después tenemos en el edema agudo del pulmón por trastorno a la permeabilidad capilar, en este caso hay un daño de la membrana alveolo-capilar pulmonar, que después voy a ahondar un poquito más, y sería la causa del distrés respiratorio del adulto y que puede ser producido por infecciones, como dijimos, por toxinas, por ejemplo, los venenos de ciertas víboras, arañas, reacciones inmunológicas. En este caso, y es muy frecuente de ver en las salas, bueno, ahora no se ve tanto lo que es el TRALE, que es la injuria pulmonar aguda por hemoderivado cuando un paciente se lo transfunde con plaqueta, con glóbulos rojos sedimentados, puede hacer un edema agudo de pulmón por una causa inmunoalérgica y más aún si se transfunde muy rápidamente, ¿no?
Bueno, neumonía por irradiación, asfixia por inmersión, un ahogado puede hacer un distrés respiratorio, asfixia por humo, neumonía por broncoaspiración, muy frecuente ver en las salas de clínica. Y aquí hay que mencionar también lo que es la pancreatitis por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el gran quemado, politraumatizados y demás, ¿no? Bueno, después tenemos edema agudo de pulmón por disminución de la presión estenocótica, hipoalbuminemia por desnutrición, una causa renal, por ejemplo, un síndrome nefrótico, o por insuficiente drenaje linfático, ya vamos a ver cuál es la fisiopatología de esto, silicosis, por aumento de la presión negativa intersticial, el edema exevacuo por drenaje de un gran derrame pleural hasta un neumotórax. Y acá quiero comentarle un chisme que es una pregunta que frecuentemente hace el doctor Estelutay, causas de edema pulmonar unilateral. Entonces las causas que se pueden producir son las siguientes. Una es que un paciente tenga un gran derrame pleural y nosotros le hagamos una toracocentesis y le extraigamos rápidamente todo el líquido pleural, puede hacer un edema agudo del pulmón unilateral. Otra causa puede ser en la insuficiencia mitral, cuando el jet de regurgitación eyecta sobre una de las venas pulmonares y produce un edema agudo de pulmón unilateral. Y otra causa, bueno, más rebuscada, que tenga un solo pulmón, ¿no? Por mecanismo mixto ignorado, el edema agudo pulmonar neurogénico, que frecuentemente complica a pacientes con eventos neurológicos graves, como por ejemplo un ACV silviano extenso, una hemorragia cerebral, un politraumatizado grave, con un TEC grave, ¿no? El edema en la altura, que es el edema en la altura que ocurre en personas que ascienden a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y que les comento así a modo para que ustedes sepan, porque en algún momento se lo pueden preguntar como cultura general. Cuando uno asciende a más de 2.500 metros y lo hace en forma rápida, puede suceder que se produzca una hipoxia hipovárica, que se la llama, que genera una vasoconstricción muy importante en el nivel del pulmón, y que es asimétrica. Hay unos sectores que están en vaso contraído y otros que están con una dilatación que es normal. Entonces, ese flujo a la zona que están no vasocontraída produce un edema agudo del pulmón, ¿no? Por aumento de la presión hidrostática. Lógicamente, hay factores predisponentes y hay un desequilibrio entre el óxido nítrico, que es vasodilatador, y la endotelina, que es vasoconstrictora, ¿no? Eso a modo para que sepan. Bueno, yendo específicamente al edema agudo del pulmón de causa cardiogénica, voy a mencionar el IAM, la hipertensión, la valvulopatía mitral o aórtica, la taquiarritmia. Por ejemplo, está la FA de alta respuesta ventricular, o las bradiarritmias, por ejemplo, un bloqueo AV completo, en una bradicardia sintomática severa, puede dar un edema agudo del pulmón, lógicamente una insuficiencia cardíaca descompensada. Y después, en este cuadro, tenemos por aumento de las demandas metabólicas, que son los estados hiperdinâmicos, con aumento del gasto cardíaco, y que paradójicamente pueden producir insuficiencia cardíaca, ¿no? El caso del hipertiroidismo, esta pregunta de examen, hipertiroidismo, el beriberi, la fístula arteriostemenosa, la enfermedad del Payet, la anemia, pueden producir insuficiencia cardíaca por este mecanismo, ¿no? Taponamiento cardíaco, la anemia y la miocardiopatía, que después el doctor Ricardo Altobelli, más conocido como Pipo, los va a ilustrar. Muy buena clase. Y bueno, estas causas que están subrayadas producen un edema pulmonar que se le conoce como flash, porque es de muy rápida instalación. Bueno, continuando. Dentro del edema agudo del pulmón cardiogénico se produciría secundario a la claudicación aguda del ventrículo izquierdo en su función de bomba, produciéndose acúmulo de líquido en el espacio intersticial en los alveolos pulmonares. Puede deberse a un cuadro de instalación súbita o a una descompensación de un fracaso cardíaco crónico, y su causa última estriba en la elevación de la presión capilar intracapilar pulmonar. Bien, sin embargo, una variedad de afecciones o eventos pueden causar edema pulmonar cardiogénico en ausencia de enfermedad cardíaca, y esto hay que tenerlo en cuenta, como lo dijimos previamente: la sobrecarga primaria de líquido, la hipertensión grave, un paciente que no es hipertenso y hace de repente una hipertensión, cualquiera de nosotros, muy importante, puede dar una falla cardíaca aguda.
la estenosis de la arteria renal también y la enfermedad renal grave. Bueno, este es un cuadrito fisiopatológico tomado hasta de la New England del año 2005, muy bueno, un capítulo muy bueno, si usted quiere después se lo puedo pasar, de la fisiopatología del edema agudo del pulmón, ¿no? Esta es la situación normal. Usted tiene que tener en cuenta que el intersticio está representado por espacio, por ejemplo, el espacio pleural es un gran compartimiento intersticial, ¿no? Y sucede algo semejante también en el espacio pleural que en el intersticio alveolo capilar pulmonar, ¿no? Normalmente existe un pasaje de líquido desde el compartimiento intravascular que rodea hasta el alveolo hacia el intersticio, porque hay por un juego de presiones entre la presión hidrostática y la presión estenoncótica, que ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, esa pequeña cantidad de líquido que tiene una función fisiológica para mejorar el intercambio gaseoso, es fácilmente drenado por el sistema linfático peristembronquial hacia el conducto torácico. Vale decir, como dijimos previamente, la silicosis, si afecta en los ganglios, puede dar un edema agudo del pulmón, ¿no? Bueno, esta es la situación que es normal. La contracara es lo siguiente, ¿no? El edema pulmonar cardiogénico del lado izquierdo y del lado derecho, el no cardiogénico va a ser el distrés respiratorio, ¿no? En el cardiogénico, que es del lado izquierdo, ustedes se dan cuenta porque el vaso arterial es grande, grueso, capilar, es grueso. Entonces acá hay una claudicación del ventrículo izquierdo, aumenta la presión de espina de diástole. Esto se traduce retrógradamente hacia las venas pulmonares, de allí hacia el intersticio capilar, hacia el capilar pulmonar, de allí entonces la presión hidrostática es superior a la presión estenoncótica, hay un pasaje de líquido desde el compartimiento intravascular hacia el intersticio alveolar, perialveolar, y entonces ese líquido no alcanza a ser drenado porque es bastante en cantidad por el sistema linfático. Entonces sigue su trayecto y como está aumentada la presión hidrostática pasa hacia la luz alveolar, ¿no? ¿Qué característica tiene este líquido? Este líquido es un líquido que es de tipo trasudado, inicialmente porque después se puede afectar la membrana alveolo-capilar pulmonar si se perpetúa en el tiempo. Es un líquido tipo trasudado con una cantidad de proteínas muy escasa, es decir, tiene poco poder oncótico y por lo tanto, si se corrige la causa que ha desencadenado toda esta fisiopatología, existen unas bombas en el neumocito tipo 1 y tipo 2 de cloro, ni sodio y de agua, que lo que hacen es que el sodio pase de la luz alveolar hacia el intersticio peristembronquial y lo evacúa hacia el sistema linfático, ¿no? Vale decir que el edema agudo del pulmón, desde un punto de vista fisiopatológico, se caracteriza porque no es tan hipoxémico, es muy hipoxémico, pero no es tan hipoxémico como el distrés respiratorio y es más fácilmente reversible dentro de la teoría porque existen las excepciones, ¿no? Es decir, que se puede corregir más fácilmente. En el caso del distrés respiratorio, la fisiopatología es diferente. Acá hay una anoxia, hay una activación de macrófagos, eso lo podemos ver en el signo de activación macrofágica que sucede en el COVID, es decir, en el coronavirus, y otras causas de distrés respiratorio, por ejemplo, una pancreatitis. Entonces, lo que se produce es una serie de citoquinas, interleuquinas, neutrófilos, macrófagos que están activados y en definitiva lo que producen un daño, ustedes lo pueden ver acá, de la membrana alveolo capilar pulmonar, acá está bien, acá no, con daño del neumocito 1 de tipo 2 hay disminución del líquido surfactante, entonces hay tendencia al colapso del alveolo y se produce un aumento de la porosidad que determina las salidas de líquido del compartimiento intravascular hacia el intersticial y de allí hacia la luz alveolar. Y este líquido tiene características de exudado, que es muy importante tenerlo en cuenta, con un alto contenido de proteína. Y entonces el distrés respiratorio se caracteriza porque es más grave,
más hipoxémico, más difícil de corregir, y por lo tanto el paciente tiene un pronóstico más severo, y si sale va a estar más tiempo en respirador, ¿no? Esta es la fisiopatología parecida del COVID-19, ¿no? Que produce un distrés respiratorio. Bueno, ¿qué estudio complementario hay que pedirle al paciente? El electrocardiograma. De hecho, vamos a ver que cuando un paciente tiene un electrocardiograma que es normal, la probabilidad de que el edema agudo del pulmón sea no cardiogénico aumenta. Hay que pedir gasometría arterial, hay que pedir las placas de tórax, como dijimos previamente. Ecocardiograma también hay que pedirlo. El ecocardiograma es muy útil porque permite ver la fracción de eyección, si hay dilataciones en cavidades, anomalías valvulares en el pericardio. Puede ver también la función sistólica, la presión de fin de diástole, etc., ¿no? Va a decir que el ecocardiograma es como un estetoscopio para el cardiólogo. Hay que pedir laboratorio, el laboratorio de rutina, a lo cual hay que agregarle, por ejemplo, la parte de tiroidea, lógicamente, y también el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, ya vamos a ver por qué. Y en algunos casos hay que hacer cateterismo en Schwann-Ganz, que prácticamente no se lo realiza y que ha sido desplazado por el ecocardiograma. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que otra herramienta con la cual se cuenta, que se tiene, es la ecografía pulmonar, ¿no? Que hoy en día está muy de moda en el COVID-19 por el hecho que yo le mencionaba, que son pacientes que no hay que movilizarlo mucho por los riesgos de contaminación y demás. Lo que busca la ecografía es las líneas B de Carley, que traducen la presencia de derrames pleural, ¿no? No es un método muy sensible, no es muy específico, pero sí es útil en esta situación, ¿no? Bueno, entonces, este cuadro nos permite diferenciar el edema agudo del pulmón no cardiogénico de cardiogénico. En no cardiogénico, entonces, el paciente, por ejemplo, de distrés respiratorio, va a tener una enfermedad subyacente, por ejemplo, una pancreatitis, sepsis, y probablemente no tenga patología cardíaca. Al examen físico, la piel va a estar caliente, el pulso va a ser normal, la silueta cardíaca vista en la placa puede ser normal, la presión venosa central va a ser normal, probablemente no tenga un tercer ruido cardíaco y no tenga un soplo. El electrocardiograma va a ser probablemente normal, y la placa de tórax va a haber infiltrados que son periféricos con algunas zonas que están respetadas. Y esto es muy importante, es el ProBNP o el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, que es un marcador de dilatación de las aurículas, ventrículos de la vena cava, que traduce un aumento de la presión venosa a fines de diástole y o sobrecarga, y que, por ejemplo, en el paciente con distrés respiratorio va a ser menos de 100 dentro de la teoría, y en el cardiogénico va a ser mayor de 100, inclusive mayor de 500. Los tonos grises es entre 100 y 500, ¿no? Bueno, y este paciente va a necesitar más oxígeno, va a ser refractario al oxígeno, y va a necesitar una PIT más alta, que ya lo vamos a ver, y necesidad de ARM, ¿no? En cambio, el no cardiogénico se va a caracterizar porque el paciente probablemente tenga un antecedente cardíaco, va a tener una PEC que va a ser fría, cianótica, va a tener muchas veces un pulso pequeño cuando hay falla sistólica, cardiomegalia, elevación de la presión venosa central, un tercer ruido cardíaco, va a tener un rales crepitante, va a tener inclusive, puede tener soplo. El electrocardiograma va a ser patológico, va a haber infiltrados periliares en alas de mariposa, lo que dijimos de ProBNP, y generalmente se va a recompensar, en el mejor de los casos, más rápidamente, y si requiere estar en ARM va a ser por menos tiempo, en el peor de los casos que necesita ARM, ¿no? Bueno, estas son algunas características de las placas radiográficas, que después ustedes las pueden leer. Y en definitiva, este es un algoritmo propuesto para el paciente que tiene un edema agudo del pulmón y queremos ver si es cardiogénico o no cardiogénico, en base al examen físico, la placa de tórax, el ecocardiograma transtorácico. Cuando hay duda, se procede a hacer un cateterismo de Schwann-Ganz si esta da una presión de enclavamiento pulmonar menor de 18, pregunta de examen, es un distrés respiratorio, y si da mayor de 18,
un edema pulmonar de causa cardiogénica, ¿no? Pero en realidad este catéter Shuang'an, como dije previamente, prácticamente no se usa y ha sido reemplazado totalmente por el ecocardiograma y más aún si es transesofágico. Bueno, entonces pacientes tienen que hacer diagnósticos diferenciales, lógicamente, con embolia pulmonar, asma, regurgitación asmática, para decir los cuadros que daban sensación de hambre de aire, que ya lo mencionamos. Ya hablamos de los síntomas y signos que podemos encontrar en este paciente y los estudios que hay que hacerle al paciente, ¿no? Bueno, este es un cuadro que sí es muy útil y me detengo, ampliamente utilizado por los cardiólogos y que tiene esta importancia en cuanto al pronóstico y tratamiento. Por arriba de este cuadro se encuentran los pacientes que son de insuficiencia cardíaca, son los pacientes que están calientes, es decir, que tienen una buena perfusión, y por debajo los que están fríos, para decir que tienen una mala perfusión. Del lado derecho están los que están húmedos, para decir que tienen signos de aumento de la presión venosa central, y del lado izquierdo los que están secos, va a decir que están bien en ese aspecto, ¿no? Entonces, este que está en naranja son los pacientes que están calientes y húmedos, que la situación más frecuente, se presenta en el 70%, y son pacientes entonces que tienen una buena función sistólica, probablemente tengan más falla diastólica y tienen un aumento de la presión venosa central que se manifiesta con hepatomegalia, CITI, ingurgitación yugular, edemas periféricos. Y tratamiento de estos pacientes, lógicamente, es con diuréticos, se puede usar metabloqueante, no necesitan inotrópicos, se compensan más rápidamente. Esta es una situación en la cual el paciente está frío y húmedo, va a decir tiene falla de bomba, bajo gasto cardíaco y aumento de la presión venosa central, va a decir que la situación es peorcita y el porcentaje es de un 20%. Esta es la situación del paciente que está caliente y húmedo, y se da en estos dos casos, está en el 20%, el 10%, y este grupo son los pacientes que tienen un estado circulatorio hiperdinámico, hipertiroidismo, beriberi, Payet, fístula arterial venosa, y demás, ¿no? Y abajo están los pacientes que están frío y seco, que muchas veces son pacientes que tienen bajo gasto cardíaco, están con diurético, están deshidratados, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar del tratamiento un poquito más rápido para ir tratando de terminar. Una clase larga, uno se puede extender un poquito más o hacerlo más corto. Esto que están viendo acá, les puse esta fotito para ver que conozcan lo que es la ventilación no invasiva, que es una máscara que hay de diferentes tipos, que se ajusta firmemente en el rostro del paciente y lo sella herméticamente, de tal manera que hay una comunicación cerrada entre la vía aérea y el respirador del paciente. Como ustedes pueden ver, el paciente está despierto, no está con intubación, por eso se llama no invasiva, y requiere esta colaboración. Lo que hace esta máquina es cuando el paciente tiene una inspiración, un indicio de inspiración, lo sensa y envía rápidamente un impulso inspiratorio y entonces se expande en el pulmón. Entonces el paciente que está agotado puede expandirse en el pulmón, ¿no? Y en el caso del distrito respiratorio, viene el edema agudo del pulmón, en la expiración, normalmente cuando hay tendencia en que se produzca el colapso del alvéolo, en este caso no deja salir todo el aire y genera hasta una presión positiva al fin de la expiración que lo mantiene al alvéolo un poquito abierto para que más fácilmente evacúe el líquido intraesternalveolar, ¿no? Concepto muy interesante. Y bueno, perdón, acá vuelvo. Bueno, la anterior la había mostrado hasta unos lapsos en el paciente, porque antiguamente al edema agudo del pulmón se le hacía torniquete, se le practicaba torniquete intermitente para que no hagan isquemia, para disminuir este retorno venoso, ¿no? Y por ese mecanismo la presión venosa central y el encharcamiento del pulmón. Bueno, el tratamiento inicial. El tratamiento inicial hay que evaluar la vía aérea, la presión también, hay que darle oxígeno y ventilación en algunos casos, no invasiva o intubación. Muchos pacientes que llegan por la guardia están tan mal, están agotados que hay que intubarlo,
mientras que hay otros que no dan tiempo, que son lúcidos, pueden colaborar, se le da ventilación no invasiva, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la contraindicación. Se debe evaluar los signos vitales con atención a la hipotensión o a la hipertensión, que va a ser clave en el tratamiento, como vamos a ver luego. Hay que hacer una monitorización cardíaca continua, que es muy importante para detectar la arritmia. Acceso intravenoso, fundamental para venir la presión venosa central. Postura sentada, el paciente con edema agudo del pulmón no tolera la posición de sentado. En el caso de distrés, y que muchas veces lo hemos visto, ustedes lo pueden haber leído, al paciente hay que ponerlo en decúbito prono para mejorar la respiración, ¿no? La ventilación. La terapia diurética tiene que iniciarse rápidamente, ya vamos a ver cómo, y la terapia vasodilatadora también temprana, hay que iniciarla rápidamente porque los pacientes pueden estar con un edema agudo del pulmón de causa hipertensiva. Bueno, lógicamente el paciente tiene que quedar en unidades de cuidados intensivos o en unidades coronaria o en el shock room en su defecto. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la ventilación no invasiva? Que esto es una pregunta de examen que puede ser tanto para cardiología como para la parte del módulo respiratorio. Una, que si el paciente está en un paro cardíaco respiratorio no puede usar ventilación no invasiva porque no va a colaborar. Otra, que el paciente tenga una encefalopatía, porque vos para poder usar esa máscara tenés que colaborar. Que tenga una hemorragia digestiva, obviamente, porque se va a encharcar de sangre, no va a poder expulsarla. Lo mismo que la secreción respiratoria. O bien que esté inestable hemodinámicamente, ¿no? Otra contraindicación, que el paciente tenga alguna deformación facial, que tenga una obstrucción de la vía aérea, que no coopere, como dijimos, y que tenga muchas secreciones o que tenga riesgo de broncos en aspiración, ¿no? Bueno, el tratamiento. Para el tratamiento del edema agudo del pulmón lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno, en los pacientes sin hipotensión extraarterial, que tienen una presión sistólica mayor de 100, y por otro lado, los pacientes que tienen una presión sistólica menor de 100, va a decir que están hipotensos. Vamos al primer caso para decir con normotensión extraarterial. Bueno, en este caso los pacientes hay que indicar furosemida. La furosemida es muy interesante, ¿por qué? Porque la furosemida es un diurético de asa potente que produce una rápida liberación del exceso de líquidos, pero tiene un efecto adicional que es interesante y que produce una vasodilatación de los vasos de capacitancia, va a decir, del sistema venoso. Por lo tanto, disminuye el retorno y la congestión pulmonar, ¿no? Generalmente hay que usarla en bolo, se la puede utilizar luego en infusión continua, no hay evidencia de que tenga esta ventaja en relación a los bolos. Hay que tener en cuenta que pacientes que ya vienen tomando estos diuréticos hay que dar una dosis un poquito más amplia, por ejemplo, 2 ampollas en bolo. Y también estos pacientes que tienen insuficiencia renal y hay que colocar una sonda en la mayoría de los casos para controlar esta diuresis, ¿no? La nitroglicerina. Entonces, los pacientes que están hipertensos, que el edema agudo del pulmón puede ser hipertensivo, se puede utilizar la nitroglicerina. Y más aún si el paciente tiene enfermedades coronarias, tiene un infarto agudo de miocardio, ¿no? La nitroglicerina es un potente vasodilatador que dilata tanto los vasos de capacitancia y los vasos arteriales. Tiene un mayor efecto sobre los vasos de capacitancia, va a decir, los venosos. Esta es la forma como se la preparan. Y bueno, hay que tener en cuenta que puede tener algunos efectos adversos, ¿no? Puede producir taquifilaxis, que esto significa que hay un fenómeno de tolerancia y deja de hacer este efecto después de 24 o 48 horas. Puede producir hipotensión extraarterial y puede producir cefalea. Aparte, hay que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones. Por ejemplo, un paciente hipotenso no hay que usarla. Cuando hay sospecha de infarto del ventrículo derecho, tampoco hay que usarla porque va a producir una hipotensión sostenida por disminución de la precarga. Tampoco hay que usarla con precaución en estenosis aórtica. Y es muy importante preguntarle a la paciente si toma sildenafil o tadalafil, que es muy frecuente que lo use, inclusive en la población joven, porque puede dar una hipotensión sostenida, ¿no? Entonces, si ustedes tienen en cuenta que disminuye la precarga por el fenómeno de venodilatación,
y disminuye la poscarga. Al disminuir la presión extraarterial, es un medicamento ideal y de hecho es muy útil cuando se lo emplea, ¿no? Todas estas drogas se utilizan en bombas de infusión, ¿no? Que ya en la parte práctica le vamos a mostrar cómo es. Después tenemos el nitroprusiato de sodio, que es una droga muy potente, muy peligrosa, que prácticamente no lo utilizamos en la guardia. Sí se lo utiliza por ahí en la terapia, en unidades de cuidados, en unidades coronarias o recuperación cardiovascular. Es un potente vasodilatador tanto venoso como arterial, equilibrado, 50-50, y que puede producir un rápido descenso de la presión arterial, ¿no? Pero ¿cuáles son los efectos tan adversos, que son también preguntas de examen, que puede producir? Hipotensión arterial, puede producir una hipertensión de rebote cuando se suspende la infusión, puede producir taquicardia, que refleja por la vasodilatación que produce, y puede producir esto que es la intoxicación con tiocianato, ¿no? Que se da más frecuentemente cuando hay falla renal o insuficiencia hepática y que es grave, inmortal, ¿no? Puede producir el fenómeno del robo coronario, que es el paciente que tiene esta enfermedad coronaria y que tienen áreas isquémicas, como es un botón de vasodilatador, dilata y la sangre, en lugar de va a ir hacia las zonas que son normales coronarias y no a las alteradas. Entonces por eso se produce como un robo coronario, ¿no? Al dilatarse en la zona sana. Y un concepto que tiene muchísima importancia es que es lábil a la luz y por lo tanto hay que protegerla de la luz, toda la tubuladura, el frasco, ¿no? Después tenemos el neseritide, que no lo usamos nosotros, que es vasodilatador arterial y venoso, tiene un efecto más prolongado, por lo tanto produce hipotensión más prolongada, ¿no? Bueno, después tenemos el segundo grupo, que son los pacientes con hipotensión arterial menos de 100. Y en estos pacientes lo que hay que tener en cuenta es si la fracción de eyección está preservada o reducida. Si está preservada, va a decir no tiene hipotensión, tiene una buena función de bomba del corazón. Lo que se debe emplear son vasopresores y diuréticos, va a decir hay que disminuir la presión y hay que emplear diuréticos. Si tiene una fracción de eyección reducida, hay una falla de bomba, hay que emplear inotrópicos. Bueno, se recomienda soporte inotrópico intravenoso temporal para pacientes con shock cardiogénico para mantener la perfusión sistémica y preservar el funcionamiento del órgano terminal hasta que se inicie la terapia definitiva, por ejemplo, revascularización coronaria, soporte circulatorio mecánico, trasplante de corazón, o se haya resuelto el problema que lo ocasionó. Bueno, los inotrópicos no están indicados, por eso los subrayo, para tratamiento del edema agudo pulmonar en el contexto de la función sistólica conservada, pregunta de examen. Los pacientes con hipotensión con obstrucción dinámica del tracto de salida, que ya lo van a leer probablemente en la clase del doctor Pipo, no deben recibir inotrópico porque aumenta la fuerza contráctil del corazón, aumenta el jet de regurgitación mitral y obstruye más el tracto de salida en el ventrículo izquierdo, ¿no? En esos casos lo que hay que usar son beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos, y la terapia vasopresora puede ser necesaria, ¿no? Bien, en cuanto a tratamientos inotrópicos tenemos la mirrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa que aumenta el inotropismo. Otro efecto directo de la mirrinona es que reduce la resistencia vascular sistémica y pulmonar, es decir, que es vasodilatador. Estos cambios conducen a un aumento del índice cardíaco y una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo y la presión de llenado. Es necesario ajustar la dosis en presencia de insuficiencia renal y hepática, ¿no? Y puede producir hipotensión. En cuanto al tratamiento inotrópico tenemos también la dobutamina. La dobutamina la empleamos bastante en la guardia. Es un inotrópico positivo que tiene la ventaja de que no aumenta la frecuencia cardíaca, pero produce un poquito de hipotensión, ¿no? Por lo tanto, a los pacientes hipotensos no hay que emplearlo, y muchas veces se lo asocian con dopamina, ¿no? Porque es inotrópico, no aumenta la frecuencia cardíaca, pero puede producir un poquito vasodilatación periférica, hipotensión, por eso se emplea con la dopamina.
está contraindicado su uso en edema pulmonar con hipotensión, ¿no? Esas son las dosis. Y otro inotrópico es la dopamina, muy utilizada en la guardia, es un inotrópico positivo que también aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y lo que siempre tienen que tener en cuenta, que se lo dejo anotado, es que es dosis dependiente, ¿no? Según la dosis que nosotros tendemos, puede aumentar, ser un vasodilatador renal, o puede aumentar el gasto cardíaco como inotrópico, o puede producir una vasoconstricción periférica, ¿no? Esta es la forma como se prepara. Y en pacientes con edema agudo del pulmón e hipotensión marcada, la terapia vasopresora se puede usar como una medida temporizante para preservar la presión arterial sistémica y la perfusión del órgano terminal, aunque a costa de aumentar la postcarga y disminuir el gasto cardíaco. En este contexto, el monitoreo invasivo puede ser útil para evaluar las presiones de llenado de la resistencia vascular. Los vasopresores utilizados incluyen la norepinefrina y la dopamina, que son vasoconductores periféricos y elevan la presión arterial y la perfusión del cerebro fundamentalmente. Y también existe el soporte cardíaco mecánico para pacientes seleccionados con fracción de eyección gravemente disminuida, menos del 25%, con compromiso hemodinámico agudo severo, edema pulmonar cardiogénico con shock cardiogénico. El soporte mecánico transitorio es una opción como puente a la decisión o puente a la recuperación hasta que se lo trasplanta, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Balón de contrapulsación intraórtico, membrana de oxigenación extracorpórea, dispositivo de asistencia ventricular extracorpórea. Ninguno de estos elementos tenemos en nuestro nosocomio en el hospital, ¿no? Y bueno, lo que siempre tienen que tener en cuenta, y fundamental tenerlo en cuenta, es que el tratamiento del edema agudo del pulmón va a depender enormemente de la causa que lo produce. Si un paciente que hace un infarto, hay que desobstruir la arteria, por ejemplo, por cateterismo. Si un paciente que está con una FA, hay que tratar la FA muchas veces con controles de frecuencia, en algunos casos con una cardioversión eléctrica. Y es decir, que siempre hay que estar atentos a la causa. Bueno, acá le dejo algunas perlitas de este tratamiento para aquel que quiera profundizar un poquito. Está en inglés. Es importante ustedes que se vayan habituando a los textos en inglés, porque la información, la última información viene en inglés, y aparte si ustedes quieren entrar a una residencia, y de hecho es el deseo que todos nosotros como docentes en la cátedra entren en una residencia, después lo tengamos que ver nuevamente, va a ser fundamental la lectura de textos en inglés. Y estas son las drogas que le hemos mencionado con un poquito más de detalle, las dosis, los efectos adversos y demás. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, las dudas va a ser difícil decírsela, pero bueno, es importante que vayan leyendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.